Bien, vamos a arrancar entonces con esta sería la cuarta parte, más o menos, sí, cuarta parte de metabolismo de glúcidos. Respiración celular. Esta parte de respiración celular o cadena respiratoria, nosotros dijimos que era fundamental, ¿por qué? Porque era el lugar donde se reoxidan el NAD, el FAT, para que puedan seguir reduciéndose y otros compuestos se puedan oxidar. Entonces, ¿qué vamos a saber y qué necesitamos entender de la respiración celular? Y esto se los pongo a nivel introductorio, porque después es un mecanismo medio complejo, pero es fundamental que entiendan esta parte. Implica dos procesos, la respiración celular. Uno, el ciclo de Krebs, que como vimos, formábamos una molécula de ATP, esa molécula de ATP, ¿se acuerdan que dónde venía? Del GTP, que se formaba, 3 compuestos de NAD reducidos, es decir, teníamos el hidrógeno, y un FAT reducido. Esos generalmente dan 2 vueltas por glucosa, porque veníamos, el piruvato son 2 piruvatos. Entonces voy a en realidad formar por molécula de glucosa 2 ATP, 6 NAD y 2 FAT. La segunda parte de esta respiración celular va a ser el transporte terminal de electrones. Cuando yo digo electrones, en realidad estoy diciendo electrones igual, mentalmente, ¿no? Mentalmente, repito, mentalmente, los hidrógenos, ¿sí? Cuando voy a mentalizarme para que yo lo pueda comprender, cuando hablemos de transporte de electrones, es decir, un compuesto se oxida, pierde electrones, se reduce, gana electrones, un compuesto se oxida, pierde hidrógeno, se reduce, gana hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Este transporte de electrones transcurre en la membrana interna de la mitocondria. Si nosotros repasamos, ustedes cuando vieron célula, la estructura de la mitocondria tenía una membrana externa, un espacio intermembrana, y luego una membrana interna, que recubría la matriz mitocondrial. Esa membrana interna formaba como una línea irregular, que son las crestas mitocondriales. En esas crestas o en esa membrana interna, ¿qué va a suceder? Todos los electrones, es decir, los equivalentes de reducción, los hidrógenos, van a ser transportados para luego ser capitalizados y formar agua y ATP, que dijimos que era el producto final de lo que yo voy a obtener. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué vamos a ver de esta estructura que se ve como una escalera? Vamos a imaginar justamente eso. ¿Qué es una escalera? ¿Cómo la vamos a hacer esa escalera? Vamos a ver que hay un transporte de electrones que va de un lugar donde cada vez que pasa un electrón de un escalón a otro, se produce una liberación de energía. Entonces, esa liberación de energía va a ir de arriba hacia abajo. Es decir, va a generar, acabo de tener mayor energía, menor energía, para que el producto final de estos electrones, juntos con los hidrógenos que van aparejados, que van a luego reaccionar con el oxígeno para formar ATP. Entonces, estos compuestos que están en la parte superior de nuestra pseudoescalera tienen mayor energía que estos que están acá abajo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener puntos, hay como escalones o lugares donde la cantidad de energía que se traspasa al pasar el electrón de un escalón al otro es suficiente como para que se produzca un enlace y se produzca un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana y se pueda formar una molécula de ATP. Generalmente todos los NAD que nosotros formamos en el ciclo de Krebs van a desalojar sus equivalentes de reducción, es decir, los hidrógenos y los electrones, a la flavina mononucleótido, que es este primer pasaje. Esta a su vez se los va a ceder a la coenzima Q se los cede al citocromo B, el citocromo B al citocromo C, el citocromo C al citocromo A, el citocromo A al citocromo A3, para luego cedérselos al oxígeno para formar agua. Entonces, acá voy a entrar el NAD reducido, es decir, el que tiene el hidrógeno,
para luego, como ya se lo cedió a la coenzima Q, se queda en forma oxidada, es decir, sin hidrógeno, ¿sí? La forma reducida es esta que está acá, de este lado, que va a hacer entregar los electrones que van a ir pasándose a los distintos escalones. Entonces se vuelve a liberar, ¿sí?, para formar la forma oxidada. ¿Está? El NAD, que entra reducida, es decir, entra con hidrógenos, pasa a no tener hidrógenos, es decir, a estar oxidado. El FAT, que era el otro compuesto que también aceptaba equivalentes de reducción, en lugar de entrar en la flavina mononucleótido, va a entrar a la coenzima Q, es decir, un escalón abajo. Entonces, sus equivalentes de reducción de la coenzima Q pasan al citocromo B, al citocromo C, al citocromo A, al citocromo A3. Entonces, vamos a tener un escalón menos. El FAT cede sus equivalentes de reducción a la coenzima Q, ¿sí? Y esta coenzima Q a su vez se lo sigue al citocromo B. Y el FAT que entra con el hidrógeno en la forma reducida, sale sin hidrógenos de forma oxidada. Este pasaje que vamos a ver acá va a ir llegando hasta el final, hasta que, les repito, los electrones, los hidrógenos reaccionan con el oxígeno para formar agua. ¿Cómo se forma el ATP? Vamos a tener dos modos de formar ATP, dos reacciones puntuales. Uno es la fosforilación oxidativa, que es la que vamos a ver ahora, y la fosforilación a nivel del sustrato. Fosforilación oxidativa, ¿qué significa? Que va a haber una oxidación. ¿Y dónde sucede esto? Este dibujito que ven acá, y préstenme atención por favor, es el espacio intermembran, es la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, vamos a tener por fuera el espacio intermembrana y adentro que vamos a tener la matriz mitocondrial. En esta matriz mitocondrial es donde están ¿quiénes? Todos los equivalentes. Y en esta membrana nosotros dijimos que habían lugares donde el traspaso de electrones liberaba la suficiente cantidad de energía que permitía formar ATP. Bueno, ¿cómo se forma ese ATP? Por un complejo enzimático llamado ATP sintetasa, que es la que lo produce y ahora les voy a explicar cómo. Dijimos, matriz mitocondrial, espacio intermembrana. En la matriz mitocondrial, ¿yo qué voy a tener? Todos los productos de oxidación de los metabolitos que estamos teniendo, es decir, que tengo todos los NAD y todos los FAT reducidos. ¿Qué van a hacer ese NAD y ese FAT? Se tienen que liberar de los hidrógenos, de los electrones, por lo tanto los tienen que ceder. El NAD entra en la primer parte, dijimos, en la flavina mononucleótido, ¿sí? Lo cede, entonces ese hidrógeno sale al espacio intermembrana. Y el NAD queda oxidado para volver a participar en la glucólisis, en la glucólisis también, en la descarboxilación oxidativa en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Saca el hidrógeno al espacio intermembrana. Tenemos un segundo lugar, donde entraba el FAT. El FAT pasa, entra de reducido, le cede el hidrógeno a la coenzima Q, y se transforma en FAT oxidado, que es el que nuevamente va a ir recibiendo los hidrógenos que suceden en las distintas reacciones. ¿Qué va a hacer entonces? Esta coenzima Q saca otro hidrógeno al espacio intermembrana. A su vez, los distintos electrones van pasando los distintos complejos y van quedando, ¿sí?, el citocromo C, van quedando los electrones que se unen al oxígeno junto a los átomos de hidrógeno para formar agua. Es decir, sacamos otro protón de la matriz mitocondrial. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué formo el ATP? Porque hasta ahora yo lo único que hice hasta acá, ¿qué es? Sacar los equivalentes de reducción, es decir, reoxidé el NAD, reoxidé el FAT, recibí todos los electrones para formar agua con los hidrógenos y el oxígeno y los electrones. ¿Y dónde está el ATP? ¿Cómo lo hago? Bueno, el ATP, ¿cómo se forma? En estos espacios que tenemos acá, en estas estructuras,
se libera la suficiente cantidad de energía para formar ATP. Entonces va a existir una enzima llamada ATP sintetasa que entra el hidrógeno, ¿sí? Para formar, libera, o sea, da energía y reacciona el ADP más el fósforo formando ATP más agua. Entonces, esta ATP sintetasa que utiliza la energía que se va liberando en estas salidas de hidrógeno para formar una molécula de ATP que entra a la matriz mitocondrial. Es decir, tenemos ahí. Entonces, el NAT, si ustedes se fijan, acá voy a tener 1, 2, 3 ATP, porque entra acá, en el complejo 1, en la flavina mononucleótido. Mientras que el FAT entra en la coenzima Q, que es la segunda etapa. Entonces va a generar 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Por eso el NAT, generalmente lo pregunto, genera 3 moléculas. ¿Por qué? Porque entra en la cadena respiratoria en un espacio anterior, es decir, tiene un proceso energético mayor. Obviamente, esta formación de ATP tiene que suceder sí o sí en aerobiosis, es decir, ¿por qué? Porque necesito el oxígeno como aceptor final de los equivalentes de reducción para que van a formar agua, ¿sí? Si no hay oxígeno, este proceso se corta porque no hay nadie que los reciba. O sea, el receptor final, como el que recibe todos los hidrógenos finalmente, es el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fosforilación. Y otra manera de formar ATP, que también la hemos visto en las distintas reacciones, es cuando se produce una reacomodación energética en la propia molécula. Por ejemplo, el fosfonolpiruvato, ¿se acuerdan que teníamos un doble enlace con un grupo carbonilo? Era un enlace de alta energía, se rompía ese enlace, se liberaba y se formaba ATP porque se acomodaba la estructura de la molécula. Entonces, para formar piruvato. A este tipo de formación de ATP no necesita oxígeno y es la fosforilación que sucede en anaerobiosis, es decir, sin consumo de oxígeno. Se utiliza la energía liberada por la propia redistribución de la molécula. Entonces, ¿cuáles van a ser? Pregunta, grabemos esta diapositiva. ¿Cuáles van a ser las dos maneras de generar ATP? Voy a tener la fosforilación oxidativa, que ¿qué dijimos? Que hay consumo de oxígeno, y sucede ¿en dónde? En la cadena respiratoria. Y la otra era la fosforilación a nivel de sustrato, que no necesito consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saco la energía? De la hidrólisis o reacomodamiento que suceden en la misma molécula. ¿Cómo va a ser mi rendimiento energético? De la molécula de glucosa. Nosotros partíamos de la molécula de glucosa de la glucólisis, que era la primera unidad. De la glucólisis teníamos una molécula de glucosa que se iba a transformar en 2 moléculas de piruvato. Esta molécula de piruvato, en esta glucólisis formábamos 2 ATP, ¿sí? Y generábamos a su vez 2 NAT-fosfato. ¿Se acuerdan por qué teníamos 2 ATP? Porque nosotros invertíamos 2 moléculas de ATP y ganábamos 4, porque ganábamos 2 por cada gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en realidad, el rédito energético de la glucólisis era 2 ATP. Pero a su vez, estos dos NAT que se formaban, ¿sí? Cuando teníamos en aerobiosis, en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP van a generar? 6. Recuerden, un NAT genera 3 ATP, un FAT genera 2. Entonces, en total, la glucólisis tiene un rédito de 8 ATP. La descarboxilación oxidativa, generábamos un NAT por piruvato. Y recuerden que de una molécula de glucosa tenemos 2. Entonces genero 2 NAT que en la cadena respiratoria van a formar 6 moléculas de ATP.
el ciclo de Krebs, que es la última etapa que acabamos de ver, entraban 2 acetilcoenzima A por molécula de glucosa. La acetilcoenzima A se transformaba en dióxido de carbono y agua, pero ¿qué pasaba? En la mitocondria, por ciclo de Krebs, generábamos 2 ATP. ¿De dónde venían estos ATP? Recuerden, GTP más ADP se formaba ATP, que como viene, era doble círculo, ¿sí? Teníamos 2 ATP, y luego se generaban 3 NAT y un FAT, como son doble, son 6 NAT y 2 FAT, cada NAT da en la respiración celular 3 moléculas de ATP, por lo tanto se generan 18, y el FAT da 2, por lo tanto tengo 4. En total son 24 moléculas de ATP. Es decir, que si sumamos 8 más 6 más 24, son 38 moles de ATP, que van a generar 266 calorías. ¿De dónde sale este 266? De que recuerden que cada enlace que se rompe de molécula de ATP genera 7 kilocalorías, y como son 38, me quedan 266 kilocalorías por molécula de glucosa. Es decir, que cada molécula de glucosa que se rompe o se libera o se metaboliza en el organismo libera 266 kilocalorías, es decir, que recupera sin hacer absolutamente nada casi el 40% de su propia estructura, ¿sí? O sea, tiene un rendimiento energético fabuloso.